Dios les bendiga, hermano. Amén. Damos gracias a Dios una vez más por cada oportunidad que Dios nos da de poder estar reunidos para alabar y glorificar su bendito nombre. Así es de que en esta hora queremos entrar a lo que es a la palabra del Señor, pero no sin antes enviarle un saludo a cada uno de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales y que esperando se encuentren bien, a nuestra familia, a nuestros seres queridos allá en nuestros países de origen, El Salvador, Guatemala, personas que también en México nos ven. Les mandamos un saludo muy especial, esperando que la palabra de Dios pueda hablar a nuestra vida siempre como lo hace. Así es de que en esta hora vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor y queremos seguir con el estudio del libro de Eclesiastés en el capítulo 4 del versículo 9 al final, es decir, al versículo 16. Capítulo 4, versículo 9 al versículo 16. Vamos a estar alabando y glorificando al Señor. Así es de que si usted está en casa y tiene tiempo, le invitamos a que busque una Biblia y a que juntos podamos leer la palabra del Señor y poder de esta manera sistemática que Dios ha puesto en nuestro corazón, de poder leer la palabra del Señor versículo a versículo, poder sacar mejor provecho de ella. Así es de que vamos en esta hora, si lo tiene, me dice un amén. Amén. Aleluya. Capítulo 4, versículo 9, dice la palabra del Señor: más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, uno a otro se calientan. Pero uno solo, ¿cómo entrará en calor? Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Por otra parte, más vale el joven pobre, pero sabio, que el rey viejo, pero necio, porque este ya no admite consejos. Aunque el joven que luego reinará en lugar de ese rey haya llegado de la cárcel al trono y haya subido de la pobreza al reinado, he visto a la gente de este mundo darle su apoyo. Y aunque es incontable el pueblo sobre el cual reinará, ni a ellos ni a sus descendientes los dejará contentos. Y también esto es vana ilusión y querer atrapar el viento. Amén. Dejamos hasta ahí la palabra del Señor. Aleluya. Y estaríamos pensando siempre en una verdad que no separa lo que hemos venido estudiando. Compañerismo es mejor que individualismo. Es decir, la unión hace la fuerza, como dicen por ahí, ¿verdad? Amén. Compañerismo es mejor que individualismo. Si usted se recuerda, habíamos venido en el estudio anterior cómo Salomón había venido viendo la injusticia que se hace en este mundo. Es decir, la vanidad de la vida
dijimos que aumenta no solamente la opresión, aumenta también la vanidad o el egoísmo, o podemos decir la avaricia. Es decir, que aumentan muchas cosas que se ven injustas en esta vida. Dijimos también de que el trabajo eficiente provoca envidia. Dice Salomón, esto es también un mal que hay debajo del sol. Es decir, hermanos, que Salomón viene viendo todo lo que se está viendo en este mundo. Es como que si Salomón volviera a ver a un lado, ve una cosa, ve a otro lado, se enfoca en otra injusticia, y así de esa manera va describiendo todo lo que él puede lograr observar y ver en este mundo. Ahora, habla de cómo el hombre que se cruza de brazos, dice, se come la carne a sí mismo. Es decir, hermanos, que si alguien no trabaja y tiene algo que quizás pueda tener valor, poco a poco se lo va a terminar, y así terminará con su propia vida también. Es decir, por eso es que aumenta todo esto, es decir, se destruye a sí mismo. Salomón también había visto, hermanos, cómo en este mundo se dan cosas que a veces uno puede quizá llegar a matizar las cosas y poder decir algo muy diferente. Salomón ve a un hombre, dice en el versículo 8, oiga, Salomón ve a un hombre que no tiene descendientes, es decir, no tiene hijos. Si no tiene hijos, dice, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene hermanos, no tiene esposa, y se dedica solo a trabajar. Entonces, esto, hermano, es un problema que nosotros vemos también en este mundo. Hay gente que dice, yo no tengo tiempo para Dios porque trabajo mucho. Quizás uno pudiera pensar, hermanos, que el trabajo en sí es bueno, pero el mucho trabajo, el exceso de trabajo es algo malo también, porque se convierte no solo en un tropiezo para nuestras vidas. Fíjense que el trabajo Dios nos lo dio a nosotros como hombres, pero no como dice esa canción, que el trabajo Dios lo hizo como castigo. El trabajo es una bendición para nosotros como seres humanos, porque podemos obtener muchas cosas del trabajo. Es decir, vamos a tener quizás mejor provecho en lo que hacemos. Vamos a poder echar a andar todo aquello que Dios ha puesto en nosotros, es decir, las habilidades que tenemos para poder desarrollarnos en este mundo. Pero muchas veces este trabajo que Dios nos da como bendición se constituye muchas veces una maldición en nuestra vida, porque el mucho trabajar no nos deja tiempo para algo muy importante, que es Dios. Entonces, eso hace ver Salomón que este hombre dice, no tiene herederos, no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene amigos. Dice, nunca se toma un tiempo para descansar, es decir, trabaja, trabaja y trabaja y trabaja. Y él nunca se pregunta, ¿por qué me privo de mi bienestar? Es decir, del descanso. El descanso es un bienestar para nuestra vida. Para nuestra vida. Y le voy a decir algo, Dios nos ha diseñado de tal manera que nosotros trabajemos un tiempo y mientras descansamos, nuestro cuerpo se repone esas energías para poder continuar con nuestra faena. Pero cuando el trabajo se vuelve obsesivo, se vuelve una obsesión y nosotros no reposamos, no le damos ese descanso necesario a nuestro cuerpo, llegará un momento que el cuerpo le va a pasar las que le pasa al reloj. Yo no sé si usted sabe qué le pasa al reloj. Cuando el reloj se topa,
de cuerda, se para automáticamente. Es decir, y eso pasa con nuestra vida. Cuando nosotros, el trabajo se vuelve una obsesión y no descansamos, no tenemos tiempo, no gozamos de ese privilegio del descanso, de ese bienestar, de ese mejor provecho que podemos sacar para nuestra vida, el cuerpo va a llegar un momento que se va a rebelar y nos va a tirar a la cama. Y eso ha pasado con muchos. Entonces, esa obsesión por el trabajo es mala. Porque el trabajo es bueno, pero se vuelve un estorbo, se vuelve una maldición, porque ya no tenemos tiempo ni para la familia, ni para los hijos, ni para la esposa. Menos para Dios. Mucho menos para Dios. Entonces, vea cómo el trabajo obsesivo afecta no solamente nuestra vida emocional, sino también espiritual. Por eso he dicho que esto que Salomón hace, fíjese, ese hombre trabaja y nunca se pregunta, ¿para qué me privo del bienestar? Es decir, de descansar. ¿Por qué no descanso? Es decir, dice que él no se cansa de ver las riquezas. Así lo dice el versículo 8. No se cansa de ver el dinero. Es decir, eso de no se cansa es precisamente, hermanos, la codicia. Es la codicia que hay en él. El no cansarse de ver dinero es codicia en el hombre. Entre más tiene, más pierde. ¿Y sabe usted que la codicia es el poder dominante en la vida del ser humano? Que si nosotros no frenamos ese mal de codicia en nosotros, se va a volver algo que nos va a destruir. Y por eso el Señor Jesús le decía a sus discípulos, no eviten caer en codicia, es decir, no se dejen atrapar por la codicia, porque el Señor está como personificando que la codicia nos puede atrapar y nos puede hacer mucho daño. Y es lo que Pablo dice, que muchos, dice, por haber codiciado, dice que Satanás les pone una trampa y son traspasados por muchos dolores, porque ellos pusieron a la riqueza antes que a Dios. Pablo dice a Timoteo, que dice que la piedad o la religión es una fuente de ganancia, pero no está hablando de dinero, es una fuente de ganancia porque cambia nuestras vidas, nos vuelve mejores. Es decir, dice que la piedad es una fuente de ganancia, dice, solamente para el que se contenta con lo que tiene. Oiga bien, porque muchos, dice, han tomado la religión como una fuente de ganancia. Es decir, han pensado en hacer dinero y esto ha llevado a la vida de ellos a traspasarlo de muchos males. Porque dice Pablo que el amor al dinero es la raíz principal de todos los males que podamos tener. Amén. En la vida. Es la raíz. Por eso el Señor habló mucho de la codicia. No se dejen atrapar de la codicia. Evítense dejarse atrapar por la codicia. Pero pareciera ser que esas palabras de una llamado de atención no han hecho eco en nuestras vidas, porque muchas veces, aún como cristianos nosotros, nos dejamos atrapar por la codicia, es decir, trabajamos incansablemente y no tenemos tiempo para nada, ni para la familia. Usted ha de decir, quizás, hermano, hay que trabajar para salir adelante. Es cierto, pero hay un dicho que dice que hay que trabajar, ¿para qué? Para vivir, pero no hay que vivir para trabajar. Y yo le voy a decir algo. Fíjese que quizás alguien pueda decir, al hermano es como, se conforma con poco. Yo le voy a decir algo. He obtenido cosas, he llegado a tener cosas sin tener que sacrificarme tanto. Desde que yo vine acá, yo pude haber tenido 2 trabajos. ¿Y sabe por qué nunca agarré 2 trabajos? ¿Sabe por qué siempre estuve con uno y he estado con uno hasta esta fecha?
Porque me recuerdo que cuando yo salí de mi país, una de las cosas que el Señor me pidió es que me dijo, te voy a llevar a ese país. Porque yo le pedí al Señor que quería venir. Te voy a llevar a ese país, pero quiero que me prometas una cosa, que siempre vas a estar sirviendo. Y eso me ha sostenido. Y Dios me ha dado lo que no he hecho con 2 trabajos. Es decir, no he necesitado 2 trabajos para tener lo que tengo. Porque Dios ha sido fiel. Entonces, el trabajo muchas veces se vuelve tan obsesivo que nosotros podemos pensar que es responsabilidad familiar. Pero muchas veces cuando el trabajo se vuelve obsesivo, no es responsabilidad personal o familiar, es idolatría. Porque recuérdense que la idolatría no solamente consiste en adorar imágenes. La idolatría consiste en que todo aquello que ocupa el lugar que a Dios le corresponde es idolatría. Amén. Se puede convertir en idolatría cuando mi esposa me quita el tiempo más que le puedo dedicar a Dios. Un hijo se puede convertir en idolatría cuando él me quita el tiempo que le corresponde a Dios. El trabajo se vuelve una idolatría cuando le quita el lugar que a Dios le corresponde. Por eso, hermano, debemos de tener mucho cuidado. Porque le voy a decir algo. ¿Qué es lo que Dios hace cuando algo se vuelve idólatra para nosotros? ¿Qué Dios hace? Y le voy a poner un ejemplo. Cuando Israel estaba en Egipto, todos aquellos dioses que a veces cautivaban la vida de Israel y le robaban ese corazón que le correspondía a Dios, ¿qué hacía Dios con esa idolatría? ¿Qué hacía? La destruía. ¿Y por qué? Porque era una competencia para Dios. Si Dios destruía esa idolatría, la idolatría iba a destruir lo que Dios amaba, que era su pueblo. Y eso es lo que pasa. Cuando algo se vuelve idolatría para nosotros, como le puse los ejemplos, esposa, hijos, amigos, padre, trabajo, más. Cuando nosotros amamos más, como el Señor dijo, el que ama más a padre y a madre, el que ama más a hijos, amigos, esposos, terreno, más que a mí, dijo el Señor. No es digno de mí. Es decir, todo eso se vuelve una idolatría porque está ocupando el lugar de Dios. Y no somos dignos de Dios porque ese lugar le corresponde a Dios. Y por eso ve a este hombre. No tiene herederos, no, es decir, no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene amigos, no tiene esposa. Se dedica solo a trabajar. Y le voy a decir algo. Hay una historia tan real que sucedió aquí en Estados Unidos hace algunos años, y lo contó una periodista estadounidense, que dice que un hombre joven, oiga bien, y esto es lo que está pasando ahora en día, un hombre muy joven que no había llegado quizás a los 50 años, murió de un infarto al corazón. Exceso de trabajo. Exceso de trabajo. Es decir, tanto trabajar. ¿Usted cree que el cuerpo no se cansa? El corazón, que es el que bombea sangre a todo el cuerpo. Hermanos, fíjese bien. Es el motor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos a trabajar, él no para de funcionar. No para.
Es un constante bombeo, bombeo, bombeo. Es como un motor de un vehículo. Un vehículo sin motor no es nada. Entonces, este hombre murió de eso, joven, y muchos han muerto también así. Se cuenta que dice que cuando un amigo de este matrimonio llegó a darle el pésame a la viuda, dice que le dijo: siento mucho lo que te ha pasado y siento que vas a tener una gran pérdida. A lo que la viuda dice que le dijo: yo no voy a sufrir una pérdida ahorita. Ya lo había perdido por causa del trabajo. Es decir, no tenía tiempo para su hogar, no tenía tiempo para su esposa, no tenía tiempo para sus hijos. Y así hay muchos matrimonios. Es decir, están en el mismo hogar, pero no tienen tiempo para la familia, para la esposa, para los hijos, para su pareja. No tienen tiempo. Quizás usted puede decir, pero juntos trabajamos. Están trabajando, no están pasando un momento en el que ustedes no tengan esa presión. Entonces, eso pasó con este hombre. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, porque es como un grito de alerta, es como un llamado de alerta que Salomón nos hace, que muchas veces nosotros nos volvemos, hermanos, tan adictos al trabajo, que no tenemos tiempo para él. No tenemos tiempo. Y le digo esto porque hay muchos hermanos, hay cristianos, hermanos. Yo conozco gente que trabajaba bien, pero que después de agarrar otro trabajo, abandonaron la iglesia. Porque el trabajo compulsivo es malo. Y esto es lo que Salomón está viendo. Por eso en los versículos que ahora nos corresponde estudiar, Salomón hace comparaciones del compañerismo, que dice que es mejor el compañerismo que el individualismo. Y miren lo que él dice. Versículo 9. Más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. No dice que ganan más dinero, ¿verdad? No dicen que ganan más dinero. Dice que hay un mejor provecho en el trabajo. Y eso es algo real. Eso es algo cierto. Se saca mejor provecho que dos trabajen juntos que uno solo. Fíjese que le voy a decir algo. Hace algunos meses atrás, no hace quizás unos 6 meses atrás, me recuerdo que ya casi estaba para la salida de mi trabajo y me encontré con un compañero de trabajo que era de mi mismo país. Lo vi un poco así triste y yo me acerqué, ya venía para mi casa, pero yo me acerqué, hablé con él y le digo: ¿qué te pasa? Te veo así un poco decaído. Y me dice: es que hace 2 semanas salí del hospital. Y le digo: ¿y qué tenías? Estado malo, me dijo. Pero gracias a Dios ya estoy afuera, ya estoy bien. Y como él me llevaba en años, yo le dije a él: ¿y por qué no te retiras? Ya estoy retirado. Imagínense. Ya se había retirado. Es decir, estaba recibiendo el retiro del seguro, pero seguía trabajando.
Y le digo yo, ¿por qué no te retiras si estás enfermo? Mejor vete a descansar. Trata de vivir en tranquilidad los días que te puedan quedar. Porque no sabemos, le digo yo, cuándo Dios dice hasta aquí. Y me recuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? Dice, no lo he hecho, pero lo voy a hacer dentro de poco. Solo espero terminar la casita que estoy construyendo en mi país. Eso fue un día martes, oiga bien, que yo venía de descanso. El día sábado entró una vez más al hospital. Del trabajo al hospital. Pero del hospital ya no volvió a salir. De ahí salió a la morgue. para la morgue. Oiga, cómo el trabajo obsesivo termina con nosotros. Cuando el trabajo se vuelve una obsesión o algo que nos atrapa. Porque queremos hacer más. Hermano, yo digo algo. Si lo que hizo, si no lo pudo hacer joven, que tenía la fuerza y tenía el vigor para trabajar, jamás lo va a lograr siendo viejo. ¿Por qué no se retira uno a veces? Por lo mismo. Porque muchas veces, quizás la avaricia de querer agarrar más dinero lo lleva a uno a esclavizarse al trabajo. Y por eso dice Salomón, dos son mejor que uno. ¿Por qué? Porque sacan mejor provecho del trabajo. Y miren los ejemplos que va a poner Salomón. Versículo 10. Si uno de ellos cae, el otro lo levanta. Oiga. Incluso si los dos cayeran, se pueden levantar mutuamente. Se pueden ayudar, pero uno solo. Y cuando habla de caer, no está hablando de resbalarse. Porque muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios. Cuando habla de caer, precisamente está hablando de que uno puede caer, pero no un resbalón, sino en una situación muy difícil que quizás ya no se pueda levantar. Es decir, es muy difícil. Y por eso dice, si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Y le voy a decir algo en la vida espiritual. Fíjense que en la vida espiritual es algo igual como lo que Salomón dice. Que en la vida espiritual los dos pueden estar caminando. Y casi por lo consiguiente, en la vida espiritual, la vida de los dos no es una vida que está en equilibrio. A veces uno está arriba, a veces otro está abajo. A veces uno está abajo, otro está arriba. Es decir, hay un desequilibrio. Pero en ese desequilibrio, cuando hay debilidad en uno, el otro lo anima. Pero cuando uno está solo, ¿quién lo puede animar para continuar? Para que continúe. ¿Quién? Si el otro no tiene la misma vocación que uno, si el otro no tiene el mismo rendimiento en el caminar espiritual, ¿quién lo puede ayudar a uno? Me recuerdo hace algunos años, no muchos años, me recuerdo que mi esposa me contó un sueño que me llamó mucho la atención. Me dijo, hijo, yo soñé que íbamos subiendo una cuesta, pero era muy empinada. Muy empinada. Y me recuerdo, me dice que a veces yo avanzaba y usted se quedaba atrás. Pero cuando yo lo veía que se iba quedando, lo agarraba de la mano a subir.
Y comenzaba a agarrar fuerza usted y comenzaba a subir. Y cuando yo me iba quedando, usted me ayudaba. Es decir, el uno al otro me dice, nos ayudábamos. Entonces, yo me puse a pensar, dije yo, esto va a ser algo que en la vida espiritual nos va a pasar. Es decir, si no tenemos ese compañerismo de ayudarnos, difícilmente vamos a subir esa montaña. Es decir, que es el caminar en la vida. Por eso dice, si uno cae, el otro lo levanta. Pero si uno solo cae, pobre de él. ¿Por qué cree que hay mucho hermano que a veces cae? Es decir, abandona la vida espiritual. ¿Por qué cree que hay mucho hermano que ya no se levanta? Exacto. No hay nadie quien lo anime. No hay nadie quien le diga, levántate, sacúdete ese polvo. Echémosle gana. No hay nadie. Porque muchas veces los que están luchando en la iglesia están luchando con sus problemas. Y si usted cayó, a veces estos no se acuerdan del que ha caído. Y si alguno muchas veces se ha levantado, es porque Dios ha sido bueno. Y como dice su palabra, si el justo cae, es porque, y se levanta, dice, es porque la mano de Jehová ha sido con él. Es por eso. No es porque uno sea bueno, sino que Dios ha tenido que intervenir. Cuando uno cayere, pobre de él, dice. Porque ¿quién habrá que lo levante? ¿Quién? Nadie. Por eso el compañerismo es mejor que el individualismo. Por eso Jesús, si usted se fija, Jesús nunca mandó a ninguno de sus discípulos solo. Los mandó de dos en dos. Porque sabía él que esta era una verdad. Era una verdad que si algo le pasaba a este y no llevaba un compañero, ¿quién le podía ayudar? Más en aquellos tiempos cuando se caminaban lugares muy desérticos. Si no llevaba comida o si se le acababa el agua y iba él solo, ¿qué iba a pasar con esta persona? Pero dos, hay un mejor provecho. Por eso Jesús siempre hacía eso, de dos en dos. Por eso cuando Dios creó al hombre, oiga bien, oiga lo que Dios dijo. Las versiones dicen, no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Así dice. Pero en el hebreo no dice, no es bueno que el hombre esté solo. En el hebreo dice, no es bueno que el hombre esté separado. Por eso Dios dice, le hizo una ayuda. Porque no era bueno que estuviera separado. No es bueno que el hombre esté solo. Hay quienes que dicen, mejor solo que mal acompañado. Pero yo no creo ese dicho. Yo no creo en ese dicho. Porque yo creo que la palabra de Dios tiene toda la razón en decir que dos son mejor que uno. Que no quieran quizás algunas personas tener responsabilidades es otra cosa. Que no quieran compartir lo que están ganando es otra cosa. Porque en el compañerismo, por eso se dice compañerismo, porque se comparte todo, todo. Ideas, propósitos, sueños, dinero, todo. El matrimonio es como una sociedad. ¿Sí sabe qué es una sociedad? Amén. Es decir, nadie hace algo por separado. Todos lo hacen en unión. Ahora en día hay matrimonios que están juntos, pero están separados, porque cada quien gana su dinero. Si uno tiene dinero y el otro no, ese es su problema. Y si otro toca el dinero del otro, se arma todavía peor.
Porque alguien dice, es que el dinero es mío, no lo toques. Es decir, entonces, ¿en dónde quedó ese matrimonio? ¿En dónde quedó? Yo le voy a decir algo, y no es por vanagloriarme, pero yo nunca he tenido ese problema con mi esposa. Aunque ella ganaba menos y yo ganaba más, pero yo nunca he dicho el dinero es mío porque yo gano más, ¿no? Ha estado en unión. Incluso ella lo administra. Yo no tengo ese problema. Porque confío en ella, que va a ser una buena administración de ese dinero. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso dice, dos son mejor que uno. Y miren lo que dice acá. Aunque Salomón está tomando un ejemplo del matrimonio, oiga bien, de la vida matrimonial, pero lo asocia con el compañerismo o la fraternidad que hay en el compañerismo. Es decir, él lo toma del matrimonio, pero lo separa. Solo lo toma como ejemplo. Pero lo enfoca en el compañerismo. Es decir, que es mejor dos que uno. Son ejemplos que él está poniendo. Versículo 11 dice, además, oiga bien, ¿hacia dónde va? Además dice, si dos se acuestan juntos, ¿qué dice? Se calentarán mutuamente. Imaginen, se calentarán mutuamente. Es decir, hablar mutuamente, ¿de qué está hablando? En la pared. De dos personas. De dos personas. Pero fíjense que aunque el ejemplo ha sido tomado del matrimonio, Salomón se enfoca en otras cosas. ¿Por qué? Porque si yo esto lo tomo como una vida de unión entre dos personas, si lo tomo de esa manera, mi pensamiento se va a ir por otro lado. ¿Por qué? Porque imagínense que si yo lo tomo entre una relación sexual de dos personas, o sea, ¿hacia dónde voy a llevar la mente de los que me escuchan? A la morbosidad. A la morbosidad. Uy, hermano, dos se calientan mejor que uno solo, ¿verdad? O sea, Salomón lo toma del matrimonio, pero no se queda estancado. Lo enfoca en otra cosa que él conocía en su tiempo. ¿Y de qué? ¿En qué se enfoca Salomón? Yo quiero que vaya a Primera Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4. Verá en lo que Salomón se está enfocando. Primera Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Mire, dice la palabra del Señor. El rey David era anciano, es decir, se cree que David para este tiempo tenía 70 años. Ya era un anciano. Y 70 años en los tiempos de David no es que la persona fuera anciana en sí o que fuera vieja. ¿Sabe qué es lo que había envejecido la vida de David? ¿Y qué es lo que había afectado la vida de David? Y por eso se veía viejo. ¿Sabe por qué David se veía viejo a los 70 años? Porque recuérdese que antepasados, hermano, Moisés, por ejemplo, ¿cuántos años vivió? Moisés vivió 120 años.
Oiga bien, 120 años. Vivió 40 como príncipe, 40 huyendo en el desierto de Madián y 40 como libertador de Egipto. 120 años. Oiga bien. Pero dice la Biblia que Moisés murió en buena vida. Es decir, estaba todavía con vigor para poder cruzar el pueblo al otro lado del Jordán. Él estaba en buen vigor. 120 años. David solo tiene 70. Pero ¿sabe qué es lo que había hecho que la vida de David se viera como más envejecido? ¿Sabe por qué David se veía más envejecido a los 70 años? ¿Sabe qué es lo que había hecho que David se viera su apariencia de esta manera? Que dice que ya era viejo. ¿Qué cree usted que pudo haber sido? ¿Ah? La vida que vivió. Exacto. Usted va a decir, pero David era rey, comía bien. Es que no se trata de comer bien. Se trata de todos los problemas que él había tenido con sus hijos. Recuérdese que uno de ellos, llamado Absalón, lo quiso matar. Otro de ellos mató a Absalón. Es decir, Absalón mató a otro hermano que precisamente había violado a una media hermana. Todos estos problemas y conflictos que habían familiares, no solamente entre hijos, sino entre esposas. Oiga bien, imagínense, si con una esposa uno a veces entra en conflicto, ahora imagínense teniendo unas 8. Ahora imagínense los conflictos que pueden haber teniendo muchas mujeres. Entonces, los problemas y los conflictos que David había tenido habían hecho que su vida envejeciera. Por eso, hermano, es que David parecía viejo a los 70 años. 70 años en tiempo de David era alguien joven todavía. Era como 40 en tiempos de ahora, ¿verdad? Exacto. Es decir, la gente, el no tener problemas, eso, hermano, ayuda. ¿Sabe qué dice que? Se dice que el enojo es como un cáncer en la vida, que carcome los huesos. La envidia, dice la palabra de Dios, la envidia, oiga bien, carcome los huesos, es decir, una enfermedad como cáncer. Entonces, los problemas en sí, hermano, habían hecho que David se viera viejo. Y dice aquí, ya era anciano de edad, de muy avanzada edad. Aunque lo cubrían y lo arropaban bien, pero no podía entrar en calor, imagínense. Es decir, a David le ponían ropa sobre ropa en tiempos de frío. Porque en Israel hay una época igual acá en Estados Unidos, en partes como allá como Minnesota o como Nueva York o esos que están más al norte. Es decir, hay épocas en Israel, hermanos, que no se puede caminar mucho. Es un frío extremo. Entonces, en ese tiempo a David lo cubrían de ropa tras ropa, tras ropa, tras ropa, y el problema no lo hacía entrar en calor la ropa. Entonces, aquí hay algo. Dice, no podía entrar en calor, versículo 2. Pero sus sirvientes le dijeron, y no está hablando de un esclavo. La palabra sirvientes ahí está mal traducida. Sus siervos, dicen la de las Américas. En la Biblia, en la otra Biblia dice sus siervos. Era como un sirviente, como un esclavo. Ahora, esos eran precisamente gente que estaba muy cercana al rey David, como consejeros. Y no solamente consejeros. Esos sirvientes o esos siervos eran como médicos que veían por la salud de su rey.
Ellos estaban pendientes en todo, en su comida, en lo que él bebía, en cómo él lo arropaban para que tratara de entrar en calor. Entonces dice que ellos recomendaron, porque eran médicos, deben buscar para su majestad, dice, una muchacha soltera que le sirva y que lo cuide y que duerma con su majestad para que le dé calor. Oiga. Primero, oiga, una joven que nunca haya tenido marido, soltera, una virgen, que lo arrope y que se acueste con él para que entre en calor. Esto es lo que Salomón había visto. Oiga bien, porque el aconsejarle que buscara una joven, usted sabe que una joven en esa edad, ¿cómo es su naturaleza? O sea, Explosiva. es bien explosiva. O sea, si usted se fija, y yo a veces le voy a decir algo, me recuerdo de muchas ocasiones donde a veces yo andaba bien abrigado. Mario estaba quizás como de unos 15, 16 años. Y a veces haciendo un frío tremendo. Y él con camisas cortas. Y con short. Y con short. Y yo le decía, mi hijo, ¿y por qué no te pones una chamarra si está haciendo frío? Y me tocaba. Y cuando me tocaba, sus manos, hermano, calientes. Y yo muriéndome de frío, helado. O sea, vea la naturaleza de los jóvenes. Por eso los sirvientes, estos médicos recomiendan que busquen una joven que no haya tenido relaciones con nadie, es decir, que no tenga perturbaciones en su mente. Porque si esa mujer hubiese ya tenido relaciones y se acuesta con David, ¿qué es lo que usted cree que hubiera hecho esa mujer? Una mujer que ya hubiese tenido relaciones con otro hombre, ¿qué cree que hubiese pasado al estar acostado con David? ¿Ah? Hubiera dicho, voy a aprovechar la oportunidad de embarazarme, es el rey. Me va a ir bien. Pero una joven virgen, su mente está Virgen también. virgen. No piensa en esa maldad. Por eso ellos recomendaron una joven, una virgen, porque ella no iba a tener maldad en su mente y al estar solo con el rey iba a querer tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces dice que se la buscaron. Y mire, versículo 3, buscaron una muchacha, dice, hermosa por todo el territorio de Israel. Dice, y hallaron una que se llamaba Abisab del pueblo de Sunem, o de Sunam, la cual llevaron al rey. Abisab era muy hermosa y cuidaba al rey y le servía, pero el rey nunca tuvo relaciones sexuales con ella. ¿Se fija? ¿Se fija por qué Salomón dice que si dos están juntos, se pueden calentar mejor? Hay cosas en la Biblia, hermano, que si yo no la Biblia se responde sola. Salomón pone ejemplos bíblicos que no son morbosos. Porque si yo no tomara este ejemplo, es decir, dos se calientan mejor mutuamente, ¿en qué voy a pensar? En una relación sexual. Porque la relación sexual es explosiva. Si yo pensara en una relación sexual, estoy llevando la mente del receptor ¿a qué? A pecar. Y ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Por eso, hermano, ese libro del Cantar de los Cantares, oiga bien, que es un libro poético donde se hablan cosas bien íntimas. Bien íntimas. Ese libro, antiguamente, en los estudios hebraicos que daban los maestros, ese libro se privaba de los jóvenes.
para que su mente no resaltara la morbosidad. Solo lo podía leer de los 30 años arriba, cuando ya la mente estaba bastante madura, que ya podía tener ese dominio. Ya se podía leer. Porque yo me recuerdo hace algunos años, escuché a un pastor leyendo ese libro de Cantar de los Cantares. Y donde habla y dice, tienes unos pechos y tienes vellos debajo de tu no sé qué. Y comenzó, o sea, ¿a qué estaba llevando la audiencia? A la morbosidad. Ese es el peligro de no entender la palabra del Señor. Por eso, cuando Salomón habla de que dice que dos se calientan mejor mutuamente, no está hablando de una relación sexual, está hablando de algo que él conoció en la vida de su padre. Y no solamente en la vida de su padre, sino en su tiempo. ¿Qué pasaba con los beduinos? Con los que transitaban los desiertos. ¿Qué pasaba? Según la historia, fíjese que dice que cuando a veces los beduinos, los comerciantes, que a veces caminaban por el desierto a medianoche, que es frío, un desierto, dice que cuando había uno que iba solo y había otro que se juntaban, este que iba solo se unían y dicen que para no pasar frío, dormían en la misma tienda. Compartían la tienda, es decir, ese calor humano desde el que también Salomón está hablando. Y eso es algo cierto. Me recuerdo yo hace algún tiempo, hace algunos años, cuando yo venía para este país, me recuerdo que pasamos un desierto donde hacía tanto frío. ¿Y sabe qué es lo que hacíamos para calentarnos? Todos nos acostábamos de lado topaditos para no morirnos de frío, para no congelarlo. Y eso nos ayudaba, nos mantenía a estar un poco más cálidos. De esto está hablando Salomón. No está hablando de una relación sexual. Si dos se acuestan juntos, el uno al otro, se calentarán mejor. Pero uno solo, ¿qué dice? ¿Cómo va a entrar en calor? Son los ejemplos que está poniendo. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrían resistir. Está pensando siempre en los beduinos, en los que transitaban en el desierto. Usted sabe que en el desierto, hermanos, cuando habían esos viajes que la gente tenía que hacer, esos caminos en el desierto eran peligrosos. Y le voy a poner un ejemplo. Jesús habló de un hombre que dice que iba de camino de Jerusalén a Jericó. Y dice que él iba solo. Y en ese camino de Jericó o de Jerusalén a Jericó, habían bandas de merodeadores, es decir, ladrones, que asaltaban a los transeúntes cuando iban solos. Jesús dijo, este hombre iba solo y dice, y lo asaltaron, le robaron todo, lo golpearon y lo dejaron como muerto. Eso le pasaba al que iba solo y que cruzaba caminos. Pero dos, dice Salomón, solo uno puede ser vencido, pero dos pueden resistir más. Es decir, no tan fácil. Si usted se fija, cuando alguien quiere robar, siempre busca a la persona que anda sola. No va a buscar el grupo. Eso es como cuando, por eso dice la Biblia, y yo no sé si usted se recuerda, que dice que el hombre en nada es diferente al animal. En nada es diferente al animal. Porque así como el ladrón para robar busca solo cuando una persona está y no cuando van dos o tres, es lo mismo que hace el animal. El león cuando caza, él no busca la manada, él busca al que está solo, al que ha abandonado el grupo. O al que se queda de último. Exacto. Eso es lo que hace el animal. Y lo mismo hace el animal, pero ¿qué es?
razonable. Los dos actúan de la misma manera, animal y animal razonable. Es decir, no hay sentido de justicia. Ujú. Y por eso dice, dos pueden existir mejor. Y además dice, cuerda de 3 hilos o de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿De qué habla Salomón? ¿De qué habla? Es decir, no solo habla del compañerismo de persona y persona, sino de ese compañerismo que hay de persona y persona y el compañerismo que hay Con Dios. con Dios. Si dos resisten, dice él, nudo o hilo de 3 dobleces no se rompe tan fácil. ¿Se recuerda lo que Jesús dijo? Donde hay dos, dijo el Señor, ahí estoy yo en medio. Amén. Es una relación más fuerte. Es una intimidad más fuerte. Donde están dos, dice, o a lo sumo 3. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos esa promesa. De que cuando habemos dos, no solo hay dos. Nos vemos 3. Habemos 3. Y que cuando habemos 3, a lo sumo, no somos 3. Somos 4. Somos 4. Bendito Dios. Amén, aleluya. Esa es la promesa más grande que tenemos. Que no estamos solos. Por eso Salomón pone estos ejemplos. Del compañerismo al individualismo es mejor el compañerismo. Por eso vuelvo a repetir ese dicho que dice, mejor solo que mal acompañado, no entra. Eso no hace efecto en la vida, esa es una mentira. Eso es el no querer compartir, el no querer tener responsabilidades. De eso es. Personas que huyen a la responsabilidad, personas que no quieren compartir lo que ellos tienen con otro. Porque eso pasa, hermano. Cuando yo me acompaño o me caso con otro, tengo que asociarme. Esa es una asociación. Y todo lo vamos a hacer juntos. Nadie puede hacer algo individualmente. Lo que aquel hace, lo hago yo también. Y las ganancias se reparten Exacto. por igual. Y la ganancia se reparte. Por eso es que en el matrimonio, por eso es que a muchos no les gusta casarse. ¿Sabe por qué? Porque cuando se casan tienen que compartir mitad y mitad de la riqueza. No importa si la persona que llegó, ya tenía algo. No, cuando se van, tienen que compartirlo. Por eso es que hay leyes que están cambiando. Y que ahora no importa si está soltero, tiene que compartir, o si está junto, tiene que compartir las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en esta vida se hace en unión. Se hace en unión y se comparte todo. Y yo le voy a decir algo. En la vida matrimonial que yo tengo con mi esposa, todo está en unión. Todo lo tenemos unido. Tenemos unido las cuentas de banco. Tenemos unidas los biles. Tenemos unidad en la casa. Tenemos unidad en los trabajos. Es decir, tenemos unidad en los vehículos. En todo. Ella puede agarrar cualquier vehículo y yo no digo nada. Yo puedo agarrar cualquiera y tampoco ella dice nada. Estamos unidos en todo. Amén. Y estamos unidos en propósito, en sueños, en metas. Estamos unidos. Si algún día yo ya no estoy, todo va a ser de ella. Igual si yo ya no estoy, todo es para ti. Es lo mismo. Si ella algún día no va a estar, todo va a ser mío. Es decir, porque todo está en unión. Todo. Y eso es lo hermoso. Cuando uno tiene esa asociación en el matrimonio, todo funciona de maravilla. Todo. Es decir, no hay problemas, no hay desavenencias, no hay pleitos de que esto es mío, esto es tuyo. No, todo.
Si solo una banana tenemos, a veces la partimos hasta por mitad. Así somos. Y yo les digo, yo vivo tranquilo, vivo feliz, vivo contento, no vivo estresado. Es decir, tengo una solvencia interior que me da tranquilidad y paz. Y de eso se trata. Por eso hay personas que no quieren la unidad matrimonial, porque no quieren compartir. Entonces dice aquí, versículo 13, por otra parte, más vale joven, pobre, pero sabio, que rey viejo, pero necio, porque ya no admite consejos. ¿De quién estará hablando Salomón? Cuando dice que mejor vale, más vale joven, pobre y sabio, que rey viejo, pero necio. Porque dice que ese viejo necio, aunque es rey, aunque es sabio, ya no admite consejo. ¿De quién estará hablando? ¿De quién estará diciendo eso? ¿Sabe de quién está hablando? De él mismo. Porque es viejo y no quiere y no Salomón recibe ya consejo. estaba viejo. Ahora, fíjese, Salomón ya era viejo, pero era más joven que su padre David. Porque cuando Salomón se dice que ya era viejo, él tenía aproximadamente 50 años. 50 años. Porque Salomón murió como de 58 años. Joven. Oiga bien. Pero dice, pero es mejor joven. Así dice. Es mejor joven, pobre, pero sabio, que el rey viejo, pero necio, porque ya no admite consejo. Está hablando de él mismo, de la experiencia que él vivió en el tiempo que se apartó de Dios. ¿Y por qué le digo esto? Vayamos a Primeras Reyes, capítulo 11. Primeras Reyes, capítulo 11. Cuando ya lo tenga, me dice un amén. 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 Primeras Reyes 11. Aquí está lo malo de Salomón. Mire lo que dice. Además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas e hititas. Oiga la clase de mujeres que amó. Todas terminan con itas. Amonitas, así dice. Moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas y hititas. Aparte de la hija de Faraón. ¿Sabe que este asunto, en esta edad de estar viejo, hay un peligro? ¿Sabe que esta es la edad más peligrosa para todo cristiano? A veces uno dice, no, es que yo ya estoy viejo, ya soy más sabio. No. Esta es la edad más peligrosa. Salomón ya estaba viejo. Y por amar a muchas mujeres extranjeras, el problema no era que fueran extranjeras. Porque recuerden que el Señor les había dicho, ustedes van a amar a todo extranjero. Porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Entonces, ¿a dónde radicaba el problema? Porque él amó a muchas mujeres extranjeras. El problema no era que fueran extranjeras. ¿Cuál sería el problema?
cree usted que sería ese problema? Que se dejara llevar por ellas. No, no tanto. Aunque ahí está un problema, pero no es eso exactamente. ¿Qué cree usted que era el problema? ¿Había problema en amar a una extranjera? No había problema. O sea, entonces, ¿a dónde radicaba el problema? ¿A dónde estaba ese problema? Y que tuviera muchas mujeres. No. No, era que como todas estas mujeres tenían sus propios dioses, ¿no? Es decir, ellas eran Ajá. idólatras. Eran No idólatras. compartían la Ajá. misma fe. No compartían la misma fe. Ahora, le voy a poner un ejemplo. Cuando dice que aquello que Josué mandó a explorar la ciudad de Jericó, ahí hay un hombre. Entre esos que van a explorar la tierra, que se enamora de una mujer prostituta de Jericó. Fíjese bien. Se enamora de una prostituta. Oiga bien. No era una mujer decente, era una prostituta. Era una mujer que vendía su cuerpo. No sabemos por qué lo hacía, si por necesidad o porque quizás las necesidades la habían empujado a hacer esto. O sea, no sabemos, pero era una mujer, hermano, de Jericó. Dice que la amó. Era extranjera, se casó con ella. Esta mujer era como tatarabuela o bisabuela de David. Era bisabuela. Oiga bien, de David, el rey Amelec, como le llaman. Era bisabuela, fíjese bien, y era extranjera. Entonces, él era israelita y la mujer, entonces no había problema en que fueran extranjeras. El problema estaba en que no tenían la misma fe. No amaban al mismo Dios, amaban a dioses diferentes. ¿Se recuerda qué es lo que Pablo escribe a los Corintios en su primera carta cuando él dice, no os unáis a yugo desiguales? Cuando Pablo habla de yugo desigual, está hablando de que uno es cristiano y otro no. Oiga, Pablo dice, no se unan a yugo desigual. ¿Por qué? Porque no comparten la misma fe. No pueden ir a buey y a asno, porque no eran compatibles. Dos animales muy diferentes que se dedicaban a trabajos diferentes. Por eso tenía que ser buey y buey. Porque buey y asno no eran compatibles. ¿O sí? No, ¿verdad? Un buey con un burro no son compatibles. Entonces, por eso Pablo dice, no se unan a yugo desigual con los incrédulos, es decir, no se casen, no tengan relaciones sexuales, no se unan. No es porque Pablo sea egoísta, sino porque no comparten la misma fe. ¿Y qué va a pasar? Hay gente que dice, no, hermano, es que mire, es que ese hombre, viera qué bonito, viera que es como Dios se lo pedía a Dios, viera qué tremendo. Mire, yo voy a hacer todo lo posible y me lo voy a ganar para el Señor. Yo le voy a decir algo. Es más fácil que Él se la gane a usted para el mundo y no usted para el Señor. Gloria a Dios. Es más fácil. Tiene más presión. Hay una fuerza más en ellos que en nuestra fuerza de voluntad. Ese es el problema. Por eso Pablo aconseja, no se unan a uno desigual. Yo le digo esto porque también me pasó hace años. Antes de que yo me casara con mi esposa, yo me uní con una persona, yo era cristiano, me acompañé con una persona de México. Al principio todo bien, me gustaba, dije yo, esta me la gano por el Señor. ¿Sí? Joven, bonita, buena apariencia la mujer, trabajadora. Dije, yo me la gano. Y nos unimos. El problema fue con los días, con el pasar de los días. A veces me decía, acompáñame a los bailes. Yo le decía, no. Hubieron ocasiones que la acompañé y bailé, pero no me sentía bien.
Sentía que andaba en un mundo diferente y a veces yo bailando y decía, Dios mío, ¿qué hago aquí? Yo ya lo viví y le digo en carne propia eso. ¿Qué hago aquí? Y una vez me encerré y me puse mis mollos, como decimos, y dije, no, hasta aquí. Y después que no la acompañé a los bailes, comenzaron los problemas. Y yo le decía, acompáñenme a la iglesia, ¿no? Yo nunca lo voy a acompañar. Pero a mí sí me logró llevar para allá. Lo mismo pasó conmigo. A mí sí me logró convencer que fuera un baile. Pero yo nunca la convencía que fuera a la iglesia. Nunca me acompañó. Y ahí comenzaron los problemas. Y donde reventó todo y el vaso llegó hasta el colmo es que una vez orando yo en el cuarto me encontró. Y me tiró una silla cuando yo estaba orando. Me golpeó. Y yo dije, hasta aquí. Ya le había venido pidiendo al Señor separarme, pero yo no quería. Yo le decía, Señor, es que la quiero y yo quiero ganármela. Pero cuando eso se dio, ahí reventó. Dije yo, esto es lo último. Yo le dije, dame una señal para saber que tú quieres que yo deje y que rompa esta relación. Porque si yo la rompía, me sentía como culpable. Y eso fue lo que reventó y reventó todo. Cuando yo estaba orando, me estrellé una silla atrás en mi cuerpo y me acostó. Y me dijo, tú tienes al diablo metido y yo no te quiero aquí. Dije yo, gloria a Dios. Pues ahorita mismo me voy. Agarré mis cosas. ¿Sí? Pues, ¿cuándo? Si no lo hago hoy, no lo hago. Y fue el momento. Entonces, ese es el problema. No hay una misma fe. No hay un mismo propósito. No hay un mismo Dios. Los dioses son diferentes. Y esto fue lo que hizo que a Salomón Lo desviara. lo retirara de Dios. Él tenía muchas mujeres que eran idólatras. Fíjese, las amaba tanto que comenzó a consentirles su idolatría. Es decir, él las acompañaba. Las acompañaba donde ellas adoraban a sus ídolos. Y no solo adoraban a sus ídolos, sino que les permitió la idolatría, sino que les hizo templo para sus dioses. Oiga bien, ya ahí se iba comprometiendo más todavía. Algunos dicen que Salomón, dice, solo las veía, pero no lo hacía. Pero ahí dice que también adoró a esos ídolos de las mujeres. Es decir, llegó un momento en que no solo las veía, sino que se comprometió. Y ese es el problema. Y dice acá, lo vamos a seguir leyendo porque falta todavía. Amó muchas mujeres, es decir, muchas mujeres de las naciones con que el Señor había prohibido a los israelitas establecer relaciones matrimoniales porque seguramente harían que sus corazones se desviarían a sus dioses. Oiga, ya Dios les había advertido, dice, pero Salomón, enamorado, se unió a ella. Oiga, es que se las quería ganar también. Como muchos dicen, es que yo me lo gano, un día lo voy a traer aquí. No, si algún día se la va a llevar para el mundo. Y se la va a llevar al infierno también. Sí. A veces nosotros, yo le voy a decir algo, a veces nosotros creemos que tenemos más fuerza. Pero cuando hacemos las cosas conociendo, Dios dice, no te voy a apoyar. Porque tú ya lo sabes. Ya se los había dicho el Señor, que no se unieran a matrimonios así con mujeres extranjeras. Entonces, pero dice, Salomón enamorado era de ellas. Oiga, qué tremendo Salomón. Y así pasa con muchas mujeres. Es que tanto hombres como mujeres somos iguales, hermano. Las mujeres por amar a sus maridos dicen, le voy a dar un deleitito, voy a ir, lo voy a acompañar. Lo voy a acompañar. Y resulta que eso ya no se vuelve una vez. Es como dice por ahí un cantante. Discúlpenme lo que voy a decir, pero hay canciones que así lo dicen. Hay un cantante que dice,
yo a la joven le digo cine, ella dice baile. Ujú. Le regalo una rosa, dice, ella quiere un clavel. Es decir, hay gustos diferentes. Ujú. Y eso pasa en la vida espiritual. Por eso es que Pablo nos aconseja, no se unan a yugo, no se unan a yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué tiene que ver? Dice Pablo. La luz, oiga, la luz está hablando del cristiano. Las tinieblas está hablando del que no conoce a Dios. Él no tiene luz, él tiene tinieblas. Cuando habla de tinieblas habla de maldad. Cuando habla de maldad habla del Yeser Hará. Cuando habla del Yeser Hará está hablando del diablo. Es decir, por eso dice Pablo, ¿qué tiene que ver Cristo? Cristo es el cristiano. Está identificado con Cristo. Y Belial es el que está en tinieblas. El que no tiene a Dios. ¿Qué tiene que ver Cristo con el diablo? Dice. Y lo que Pablo está expresando es precisamente qué tiene de ver un santo con un diablo casados. ¿Hay compatibilidad? ¿Ah? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Qué tiene de compatible un santo, un hijo de Dios con un diablo? No tiene nada. No hay compatibilidad. No hay ninguna. Entonces, por eso fue lo que hizo que Salomón se desviara. Dice, mire, versículo 4, 2. Pero Salomón enamorado se unió con ellas. Tuvo 600 esposas de rango real y 300 concubinas, las cuales desviaron su corazón. Oiga bien, dice que tenía 600 esposas de rango real, era decir, las propias. Las otras eran concubinas, pero le voy a decir algo. Fueron las concubinas las que tuvieron más influencia en Salomón. Ahí dice. Fueron las concubinas las que desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, es decir, de 50 años, porque murió en 58, sus mujeres hicieron que sus corazones se desviaran hacia otros dioses, pues no se había entregado por completo al Señor su Dios como lo había hecho David su padre. Oiga, ahí hay otro problema. David se había entregado por completo al Señor, pero él no estaba entregado por completo. Le había entregado la mitad del corazón a Dios y la mitad a la mujer. Oiga bien. Ahora, Dios puede compartir ese hombre con esa mujer. Esas mujeres eran rivales de Dios. Cuando dice que no amaba con todo su corazón, sino que lo amaba a media, es decir, estaba amando a Dios y amando a las mujeres. Y ese era el peligro. Y dice acá, oiga bien, y dice, versículo 5, Salomón rindió culto a Astarte, o Astarte, la diosa Venus. Dice, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolos repugnantes de los amonitas. Este Milcón se le hacían sacrificios de lo más repugnante que uno no puede ni siquiera expresar lo que ellos hacían. Oiga bien, y dice, versículo 6, así pues los hechos de Salomón fueron malos ante los ojos de Dios, pues no siguió fielmente al Señor como lo había hecho David su padre. Versículo 7, por aquel tiempo Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemus. Oiga lo que aquí está diciendo en este versículo 7. Oiga lo que dice. Dice, en aquel tiempo Salomón construyó en el monte que está al oriente de Jerusalén un santuario a Quemos. ¿Cuál es el monte que está al oriente de Jerusalén? ¿A qué monte se refiere? ¿A qué monte se refiere? Porque dice que construyó un templo en el monte que está al oriente de Jerusalén para el dios Quemos. ¿Sabe qué monte era? ¿Sabe cuál es el monte que está al oriente de Jerusalén? Es el monte de los olivos, como se le conoce. Hay una porción en Jeremías, no me recuerdo qué capítulo es, pero dice
que en ese monte se hacían sacrilegios y sacrificios de lo más horrible. Oiga, es decir, en el monte de los olivos, a donde Jesús solía ir a orar, allí había hecho un templo para ese dios Quemos. Entonces dice, ídolos repugnantes de Moab y de Moloch, ídolos repugnantes de los amonitas. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales ofrecían incienso y sacrificios a sus dioses. Versículo 9. El Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, que se le había aparecido 2 veces y que le había ordenado no rendir culto a dioses. Sin embargo, él no hizo caso de lo que el Señor le había aconsejado. Oiga, ¿por qué dice en la porción que estamos leyendo en Eclesiastés que es mejor joven sabio que rey viejo, necio y sabio? Está hablando de él. Dice, el rey sabio, viejo y necio. ¿Qué es un necio? No oye consejo. Porque dice ahí, porque un rey sabio, viejo y necio no aceptaba consejos. Oiga, ¿quién le había dicho que no adorara ídolos? Oiga, Dios se le apareció primeramente en Gabaón, capítulo 3. Se le apareció también cuando él hizo el templo y lo inauguró. Dios se le apareció segunda vez, y la vez que se le apareció en Gabaón, Dios le dijo, no adores ídolos. Si tú eres fiel a las leyes, es decir, a mi palabra, y haces todo lo que yo te diga, si tú eres fiel a todo esto, yo voy a hacer permanente tu reino. Lo voy a hacer permanente. Entonces, lo dijo en Gabaón y lo dijo cuando él estaba inaugurando el templo, 2 veces. Es decir, y se lo dijo el Señor. Y por eso dice que el Señor se enojó muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor se enojó muchísimo con Salomón? ¿Sabe cuál es el problema aquí en este capítulo? ¿Sabe qué es lo que hacía Dios cuando amonestaba a una persona? ¿Sabe qué es lo que Dios hacía? Usaba intermediarios, usaba profetas. En el caso de David, cuando él pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías Eteo, al esposo de Betsabé, usó a Natán para que fuera a reprender el pecado de David. Pero en este caso, Dios se le había revelado 2 veces. Y dice que Dios se había enojado porque se le había revelado 2 veces. Es decir, Dios no usó intermediarios con Salomón para decirle lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Era una orden directa. Y es decir, el problema es que cuando Dios usa intermediarios, yo puedo excusarme. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando a veces un jefe me manda a dar una orden a través de una persona, yo puedo excusarme si el trabajo no lo hago bien. Puedo excusarme, puedo decirle, ¿sabe qué? Es que a mí no me explicaron eso, y echarle la culpa al otro. No me dieron todos los detalles, pero si el jefe mismo llega, es inexcusable. Ya no hay cómo excusarse, ya no hay cómo evadir esa responsabilidad. En este caso, Salomón recibió esa orden directa de Dios, no usó intermediarios, no usó profetas. Dios se le reveló 2 veces en sueño y le dijo lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y aún así se enojó, dice, porque no oyó las 2 veces que le había hecho. Es decir, no escuchó el consejo de Jehová. No lo escuchó. Oiga, si una persona ya no escucha a Dios, ¿podrá escuchar a un hombre? No. Si ya no respeta el consejo de Dios, ¿qué puede respetar el consejo de un anciano? O de un pastor. No lo va a respetar. Le vale, como dicen por ahí en el mundo, gorro. Un pepino. ¿Sí? O sea, por eso dice Salomón, que él era rey, sabio. Ya era viejo, pero era necio, testarudo, no aceptaba consejos de Dios.
¿Por qué? Porque amaba más a sus mujeres. Su corazón estaba más con sus mujeres que con Dios. Entonces ya no aceptaba consejos de Dios. Dios le dijo, yo me rebelé 2 veces, te dio lo que no tenías que hacer y lo hiciste. Y ese era el problema. Cuando Dios nos dice algo de manera directa, no podemos excusarlo. Y le voy a poner otro ejemplo. Cuando Dios le dijo a Adán, no comas del fruto del árbol prohibido, ¿lo hizo directo o indirecta la orden? Directo. Fue directa. Dios no le dijo a Eva primero. ¿Y cuál fue el problema de Adán? Que obedeció a la voz de su mujer, que eso fue lo que le dijo Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le obedeció? ¿Por qué le obedeció? ¿Por qué cree que le obedeció? Pensó que se le iba a ir. Porque la amaba. Ujú. Porque la amaba, lo mismo Salomón. Ujú. Amaba tanto a estas mujeres que comenzó a tolerarle su idolatría. Y después las viejas le dijeron, disculpe la expresión, pero después las viejas le dijeron, mira, mi amorcito, construyeme un templo, por favor, para mi Dios. Y cuando se lo construyó a una, pidieron todos el mismo gusto y comenzó a darles el gusto. Después, ya no solamente toleraba la idolatría, las acompañaba al templo, sino que ellas, mi amor, por favor, arrodillate, hace esto. Y le hicieron que se inclinara. Y no solo se inclinó, sino que les ofreció. ¿Ve cuál es el problema? Ve el problema. El problema, hermano, que cuando uno está viejo tiene que tener cuidado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente, oiga lo que pasó con Salomón. Toda la sabiduría que Dios le había dado a Salomón no le sirvió de nada. Era sabio, pero esa sabiduría no lo salvó de los errores que cometió, de los pecados que hizo contra Dios. Pecó contra Dios directamente. Y esto fue más grave. Por eso dice que Dios se enojó muchísimo. Porque eso quiere decir que desobedeció de una manera directa. Por eso dice, oiga bien, Pablo a los romanos, y lo voy a llevar a esto. Por eso Pablo a los romanos dice, eres inexcusable, oh hombre. ¿Tú qué dices? Que no se ha de robar. Robar. Y robas. Eres inexcusable, hombre. ¿Tú qué dices? Que no se ha de adorar ídolo y cometes sacrilegio. Eres inexcusable, oh hombre, tú que dices que no se ha de fornicar y Fornica. Esa es una orden directa. Porque cuando dice, ¿tú qué dices? Es decir, él sabe. Él sabe. Él sabe, Y él lo ignora. Y está enseñando. Él lo ignora. Y está enseñando lo que sabe. Pero lo está haciendo. Ese es el problema. Por eso Dios se enojó muchísimo con Salomón, porque Salomón no ignoraba. Él sabía de primera mano lo que Dios le había dicho, no te cases con extranjera. Y fue lo primero que hizo. Se fíjate que esa es una de las partes de la rebeldía de nosotros, que siempre le llevamos la contraria a Dios. Se fija que a veces uno dice, ay Señor, no me diste este deseo, te voy a castigar, voy a hacer lo contrario y te va a doler. Sí, ¿cómo no? A nosotros nos va a doler. Porque Job dice, hagamos bien o hagamos mal. Si hacemos bien, ¿quiénes son beneficiados? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Si hacemos mal, ¿a quién hacemos el daño? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros. No hay para dónde. Yo no puedo decir, te vas a quejar Dios, ya no voy a ir a la iglesia. Ya vas a ver el daño que te voy a hacer. Ya no voy a predicar, va a decir mi esposo. Es como que yo diga eso. Ya vas a ver, no vas a hallar otro predicador como yo. Sí, de bruto tal vez no. Más inteligente y mejor, sí. Nosotros muchas veces le queremos hacer daño a Dios, llevándole la contraria. Mientras que Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. A Él no lo afecta ni lo bueno ni lo malo que hagamos.
Lo bueno que hagamos nos afecta a nosotros, nos beneficia a nosotros. Y el mal que hacemos no le afecta a Dios, nos afecta a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice, Todo. Dios le dijo a Salomón, te lo dije directamente 2 veces. Oiga, ¿y sabe qué significa 2 veces? O sea, cuando usted no entiende una vez, ¿qué le dice a su jefe? No te Repítame, entendí. por favor. ¿Y por qué pide que le repitan? ¿Para qué? Para que no se le olvide, ¿verdad? Entonces, si usted pide una segunda vez que le repitan las cosas y se las dice, usted no puede excusarse. Ya es que no entendí. No. Ya no hay excusa. Esa es la palabra que usa Pablo cuando dice, eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú. Oiga, no importa qué posición ocupe. Sea pastor, sea líder, sea laico, sea el que solo oye. No importa. Pero si usted ya conoce y hace lo contrario, vamos a enojar a Dios. Necesitamos que el Señor nos renueve. Y ese fue el problema. Por eso es que Salomón dice acá. Y mire lo que dice, una vez más, terminando. Rey viejo, porque no admite consejo. Aunque el joven que luego reinará en lugar del rey haya llevado a la cárcel al trono, de la cárcel al trono, había subido de la pobreza al reinado, he visto a la gente de este mundo darle su apoyo. Oiga bien lo que dice. Dice, aunque el joven que luego reina en lugar del rey, del viejo, ha llegado de la cárcel al trono, o haya subido de la pobreza al reinado. 2 ejemplos. ¿Quién subió de la cárcel al trono? José. José. ¿Usted lee a José? Estaba en la cárcel cuando el faraón lo sacó para que le dijera qué es el significado de los sueños, y cuando se los adivinó, lo puso como gobernador. Oiga bien. ¿Quién es el otro rey que pone de ejemplo? Que de la pobreza subió al trono. ¿Quién es? ¿Quién es ese rey? Porque pone 2 ejemplos. El que ha llegado de la cárcel al trono y ha subido de la pobreza al reinado. ¿De quién más habla? Pues no sé si será David. David era pobre. David era insignificante, era la familia más pobre. Por eso es que David le dice, Señor, si nosotros somos la familia más insignificante. O sea, vivía en una extrema pobreza. Y de ahí lo sacó el Y de ahí Señor lo sacó. para rey. Le dijo el Señor, te saqué de detrás de las cabras, es decir, nadie te conocía, vivías a cabro. Y te saqué de la pobreza al reinado. Oiga bien. Y eso es lo que Dios hace, hermano. A veces nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. Cuando a veces nos ha quitado los problemas que traíamos, a veces vemos a la gente con desdén, o con menosprecio, o sobre el hombro, creyendo que somos mejores. Pero acordémonos de aquella hediondera de donde Dios nos sacó. Así como a David lo sacó de detrás de las cabras que apestaban tanto, a nosotros nos sacó del pecado, donde apestaba más todavía que las cabras. Sí, de una Debemos de inmundicia. recordarnos de donde Dios nos ha sacado. No debemos pensar que porque ya estamos donde estamos, no podemos caer. Si Salomón, siendo sabio, no evitó esa caída y ese alejarse de Dios, nosotros no llegamos ni al talón de Salomón para decir que En somos sabiduría. Amén. sabios, para decir que no podemos caer, para decir que no podemos fallar. Por eso es que nosotros, hermanos, no podemos, porque la idolatría, como le digo, no consiste solo en tener ídolos. La idolatría consiste muchas veces, yo le voy a decir algo, hay hermanos en las iglesias que idolatran a sus pastores, idolatran a sus seguidores, idolatran a sus apóstoles. Entonces, esa idolatría se vuelve un rival con Dios. Usted sabe que la idolatría Dios no la tolera, y que cuando alguien pone como idolatra a algo que es precisamente algo que va a tener conflicto con Dios, ¿sabe qué es lo que Dios hace con ese ídolo? Por lo que hizo con... Lo destruye.
Ajá. lo destruye, para que no lo idolatren. Cuando una persona, ¿sabe por qué muchos pastores a veces caen? ¿Sabe por qué muchos apóstoles o muchos hombres que ocupan lugares de eminencia, ¿saben por qué caen? ¿Saben por qué? Porque la gente los idolatra y se vuelven rivales de Dios. Ujú. Entonces Dios dice, ¿me pones un rival? Dios no comparte su Dios gloria. no comparte su gloria con ningún ser humano, Ujú. con ningún pastor, ni con ningún apóstol. Cuando los feligreses están idolatrando al líder, Ujú. Dios dice, ok, te voy a hacer ver que lo que estás idolatrando es un ser humano. Dios lo hace caer para que usted y yo nos demos cuenta lo miserable que es el hombre. Ujú. Y para que nosotros no pongamos la mirada en el hombre, Ujú. sino en Dios. Amén. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Muy bien. Por eso debemos de tener cuidado. Por eso cuando los líderes, ay, que esto, que lo otro, que mi líder. No, hermano, tenga cuidado. Nosotros somos, por gracia de Dios, lo que somos, gracias a Él. Amén. Gracias a Él. Pero nosotros no somos. Nosotros somos simples servidores. Simples servidores. Y ese cuidado debemos de tenerlo. Por eso es que Salomón fue un gran ejemplo. Ejemplo de maldición para su pueblo. Porque cometió tanta idolatría que afectó a su pueblo. Y lo mismo pasa. Cuando el pastor cae, Dios hace ver lo peor de esa persona para que se den cuenta que su mirada no tiene que estar puesta Ujú. en ningún hombre, sino en Dios. Por eso Pablo dice, puesto los ojos en quién, en el pastor, en el apóstol, ¿en quién? Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. En Él tenemos que poner la mirada, porque aquí todos somos iguales. Amén. Solo es la responsabilidad que Dios nos ha dado, que nos hace diferentes. De ahí, somos iguales. Y dice aquí, dice, ha subido de la pobreza al reinado. He visto a gente en este mundo darle su apoyo. Es decir, los aplausos, hermano, son cosas pasajeras. Dice, y aunque es incontable el pueblo sobre el cual reinará, ni a ellos ni a sus descendientes estarán contentos. Es decir, le dan la espalda. Le dan la espalda. Dice, y también esto es vana ilusión y querer atrapar el viento. Fíjese todo cómo Salomón nos viene hablando. Nos habla en segunda persona, nos pone ejemplos que él ha visto en su padre, en los beduinos. Ha visto cosas que son mejores estar en compañerismo que estar solo. Es decir, cuando nosotros, hermanos, estudiamos la Biblia de esta manera, nos damos cuenta de cosas que Dios nos habla y nos da a conocer el cuidado que debemos de hacer. Fíjese bien, estamos tocando Salomón, pero ¿a dónde nos llevó? Ujú. A la vida de Salomón en Primeras Reyes. ¿Y qué? Ahí tenemos ejemplos extraordinarios. Salomón le falló a Dios cuando era viejo. Cuando era viejo. Es decir, debemos de tener el cuidado, no pensar que, no, es que ya viejo soy más maduro, tengo más experiencia, yo sé cómo dominar, sé cómo hacer aquello, mire que esto. No. Es cuando más Ujú. fácil le podemos fallar a Dios. Amén. Sí. Porque viejo se enamoró. Oiga, no es lo que muchas veces sucede. ¿Qué es lo que sucede ahora en día? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra actualidad? Jóvenes Ujú. que se enamoran de quiénes. ¿Ah? ¿De quién? De los viejos. De viejos. Ujú. De viejos. Y jovencitas que se enamoran de qué? De viejos. El dinero. Ahora, y no es que se enamoren. Ujú. ¿Sabe qué es lo que buscan?
¿Ah? Estabilidad. Estabilidad. Mm. Eso buscan. Dinero. Patrocina todo. Por eso. Entonces, miren lo que Salomón hizo. Ya viejo. Por amar a ese montón de señoras, Deitas. lo desviaron. Ujú. Lo desviaron. Y hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Ujú. Llevarle la contraria. Y así somos, hermano. Por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude. Ujú. Porque a veces yo digo, hermano, si a mí me es difícil trabajar con gente, ahora pregúntese a Dios. Porque trabajar con gente no es fácil, hermano. No. Es difícil. Dijo alguien por ahí, disculpe la expresión y disculpe la comparación, pero alguien dijo, ¿qué es mejor trabajar con animales que trabajar con gente? Ups. Y eso es cierto. Es mejor trabajar con animales. Un animal no le anda respondiendo. Usted le golpea suavecito y ese animal va para donde usted dice. Ujú. Pero hágalo con un ser humano. Pégale un empujón y le van a pegar un trompón. O sea, así somos de contrarios. Y ahora imagínense, trabajar con el ser humano, ¿cómo cuesta? ¿Cómo nos cuesta a nosotros lidiar con diferentes caracteres? Ujú. Ahora, imagínense a Dios lo que le cuesta lidiar con nosotros. Que a veces conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que Dios nos dice y le llevamos la contraria. Ujú. Hermano, yo creo que Dios Ujú. no se ha hartado de nosotros. ¿Sabe por qué? Disculpe la expresión como se lo digo, porque no se ha hartado todavía de nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Todavía no ha colmado. No, pues ¿sabe por qué nos ama todavía? A pesar de la contraria que le llevamos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Y yo eso me admira de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los ama mucho. Es una frase que Pablo escribe a los Corintios y con lo cual termino. Dice, ustedes tienen pleito con sus hermanos y cuando tienen pleito van a los tribunales de afuera. ¿Por qué en lugar, dice, no solucionan el problema que tienen adentro? ¿Por qué no buscan a un sabio? Y si no hay un sabio, dice, ¿por qué no, dice, reciben? ¿Por qué no soportan el agravio? ¿Por qué no lo soportan? Así dice Pablo a los Corintios. ¿Por qué no soportan el agravio? Entonces, y soportar el agravio, y le voy a decir, y esto pasa en la vida matrimonial. En la vida matrimonial, cuando hay problemas y conflictos de separación, ¿sabe qué es lo que pasa en esos conflictos? Muchas veces alguien dice, pregúntale a él. No, pregúntale a ella, dice el otro. ¿Sabe quién es el que muchas veces perdona la relación? ¿O está dispuesto a seguir adelante a pesar de todo? ¿Sabe quién es? El que ama más. El que ama más. El que tiene más madurez y que ama más. ¿Por qué? Porque él está dispuesto a soportar el agravio. Como dice Pablo, ¿por qué mejor no soportan el agravio? Eso es lo que hace Dios. Dios nos ama a pesar de que le vemos la contraria, porque Él soporta el agravio. Él nos ama. Recuerde lo que dice Juan. Dice, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Él nos amó primero. Y cuando Él nos amó, nosotros no lo amábamos a Él. Ni lo conocíamos. Ni tampoco lo conocíamos. Ujú. Ahora que Él nos ama, le hemos entregado un poquito de amor, no todo, porque no lo amamos como Dios quiere que lo amemos. Amén. Así es de que, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero que estos estudios puedan ayudarnos, no le digo ayudarle, porque eso no quiere decir que yo no me incluyo, que nos ayuden a ser mejores cada día. Amén. Por eso, démosle gracias al Señor. Y el próximo estudio, el próximo jueves, vamos a estar comenzando el capítulo 5. Así es de que Dios le bendiga, Dios le guarde, en el nombre del Señor.